Fue en el año de 1962. Tres delincuentes famosos por robar bancos escaparon de una de las prisiones más seguras de Estados Unidos. Su escape fue uno de los más famosos y de los más intrigantes. Esta es la historia de la fuga de Alcatraz. Muy buenas noches, los saluda Ricardo. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuentos Blasfemos. Hoy hablaremos sobre un tema olvidado, pero que a todos nos tiene intrigado. Fue como el de tres personas pudieron escapar de una de las prisiones más seguras conocida en Estados Unidos. Antes de comenzar a hablar sobre esta increíble hazaña, hablaremos un poco sobre la prisión de Alcatraz. La prisión de Alcatraz, conocida como la isla de Alcatraz, fue el nombre que se le dio a la prisión federal de máxima seguridad, frente a la costa de San Francisco, California, en Estados Unidos, la cual funcionó entre 1934 a 1963. El edificio principal de la prisión se construyó entre 1910 y 1919. En este tiempo fue una prisión militar del ejército de Estados Unidos. Alcatraz fue una ciudadela desde 1860. Los cuarteles disciplinarios en Estados Unidos. La sucursal del Pacífico en Alcatraz fue adquirida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 12 de octubre de 1933, y la isla se convirtió en una prisión de la Oficina Federal de Prisioneros en agosto de 1934. Después de que los edificios fueron modernizados para satisfacer los requerimientos de una prisión de seguridad y de primera categoría. Dada esta alta seguridad y la ubicación de Alcatraz en las frías aguas y fuertes corrientes de la bahía de San Francisco, los operadores de la prisión tenían la creencia de que Alcatraz era una prueba de escapes y la prisión más segura de América. Alcatraz fue diseñada para detener prisioneros que causaban constantemente problemas en otras prisiones federales, una de las principales, más notorias y mejores conocidas del mundo durante muchos años. Alcatraz aproximadamente alojó a 1576 de los criminales más despiadados de América, incluyendo a Al Capone, Robert Franklin Stroud, Pompey Johnson, Rafael Cancel Miranda, Michael Cohen, Arthur Baker, James White Bulger y Alvin Karpis. El edificio de las celdas eran de 3 pisos y estos incluían bloques principales de la cárcel, conocidos desde el bloque A hasta el bloque C, la oficina del alcalde, el área de visitas, la biblioteca y la barbería. Las celdas de la prisión medían de 9 pies por 5 pies y por 7 pies de alto. Las celdas eran primitivas y carecían de privacidad, con una cama, un escritorio, un lavabo y un inodoro en la parte posterior de la pared, con pocos muebles excepto una manta. Los afroamericanos fueron segregados del resto de las celdas designadas debido al abuso racial, siendo prevalente. O sea, nos estamos dando cuenta que en Estados Unidos nos hemos dado cuenta de que el racismo no ha parado, y actualmente pues nos dimos cuenta de eso. Pero imagínense cómo tenían que estar inclusive en las cárceles separando a los afroamericanos, aparte de que se tenía la creencia de que los afroamericanos pues técnicamente eran un virus para la gente blanca. El bloque D alojaba a los peores reclusos y 5 celdas al final de esta que eran designadas como el agujero, donde los prisioneros que se portaban mal los mandaban por un periodo de tiempo para que fueran castigados, a menudo brutalmente. Esto incluía golpes por parte de los policías, no comer, no tener dónde dormir, no tenían baño y los despertaban con agua. Era tanto el tiempo que los dejaban que los mismos prisioneros decían que estaban ciegos. El comedor y la cocina estaban fuera del edificio principal en una parte extendida sobre los prisioneros, y el personal comía sus 3 comidas al día juntos y arriba se encontraba el hospital. Los corredores de la prisión eran nombrados como las principales calles de Estados Unidos, como Broadway y Avenida Michigan, supongo para no olvidar esa esencia de estar afuera. Trabajar en la prisión eran considerados como un privilegio para los reclusos, y muchos de los mejores reclusos eran contratados en el edificio de modelos industriales y el edificio de nuevas industrias durante el día, implicados activamente en proveer para la milicia en muchos trabajos como coser, carpintería y hacer varias actividades de mantenimiento y de lavandería. El inicio de Alcatraz. Alcatraz fue diseñado para retener a los prisioneros que causaron constantemente problemas en otras prisiones federales. Una prisión de último recurso, lo llamaban así, para mantener al peor de los peores criminales, que no tenían esperanza de rehabilitaciones. A las 9:40 am, el día 11 de agosto de 1934, el primer grupo de 137 prisioneros llegó a Alcatraz. Llegaron en ferrocarril desde la penitenciaría de Estados Unidos, en Leavenworth, Kansas, hacia Santa Venetia, California. Antes de que fueran escoltados a Alcatraz, esposados en sus vagones de alta seguridad y resguardados por 60 agentes especiales del FBI, US Marshal y oficiales de seguridad ferroviaria. Se conoce que unos 32 presos de la prisión militar original estaban entre los primeros reclusos.
La mayoría de los prisioneros eran famosos ladrones de bancos y falsificadores, asesinos o sodomitas. Entre los primeros reclusos también había 14 hombres de la isla McBeal, Washington. El 22 de agosto, 43 prisioneros llegaron de la penitenciaría de Atlanta y 10 de la penitenciaría del noreste, Louisville, Pensilvania. El 1 de septiembre, uno de los prisioneros llegó al asilo y cárcel de Washington y otros 7 del reformatorio del Distrito de Columbia, en Virginia. Y el 4 de septiembre, otro lote de prisioneros llegaron en tren desde Lavington. Los presos siguieron llegando, principalmente de Leavenworth y Atlanta. Entre los años de 1935 y el 30 de junio de 1935, la penitenciaría tenía una población de 242 presos, aunque algunos presos, como Bernie Rapp, ya habían sido transferidos de Alcatraz algunos meses antes. En el primer aniversario como penitenciaría federal, el 30 de junio de 1935, la oficina de prisioneros señaló que los detectores de metal inicialmente causaron problemas por sobrecalentamiento y a menudo tuvieron que ser desactivados. Tras el fracaso de la corporación Teletouch en enmendar el problema, en 1937 se dio por terminado su contrato y fueron multados con más de $200 por 3 nuevos detectores suministrados por los laboratorios federales. El 10 de enero de 1935, una fuerte tormenta causó una corriente en las tierras de Alcatraz, causando que el edificio de Industrias Modelo se deslizara. Esto marcó el inicio de una serie de cambios en las instalaciones de la isla. Fue construida una escollera alrededor de esta y fue reforzada. Se añadió una torre de guardia en la azotea en junio de 1936. El mismo mes de los cuarteles fueron remodelados 11 apartamentos y 9 habitaciones, individualizadas para solteros. Para este momento ya había 52 familias viviendo en la isla de Alcatraz, incluyendo 126 mujeres y niños. Los problemas con los edificios de industrias y la persistencia con los problemas de servicios públicos con algunos de los edificios viejos y sistemas condujeron a cambios extensos en el año de 1937, incluyendo nuevas rejillas a prueba de herramientas. En los ventiladores del techo de las celdas, 2 nuevas calderas instaladas en la casa del generador y una nueva bomba para la filtración de agua salada, y se añadieron barandillas a las escaleras. Entre 1939 y 1940, hubo una reurbanización de $1.1 millones, incluyendo la construcción del edificio de las nuevas industrias, una completa revisión de la casa del generador como un nuevo motor de diésel, el edificio de una nueva depósito de agua para resolver los problemas de almacenamiento de agua, nuevos bloques de apartamentos para funcionarios, mejoras en el muelle y la conversión del bloque D en las celdas de aislamiento. Los cambios fueron realizados en julio de 1941. Los talleres del edificio de nuevas industrias se convirtieron en altamente productivos para la fabricación de uniformes militares y redes de carga, y otros artículos que tenían gran demanda durante la Segunda Guerra Mundial, y en junio de 1945 se informó que las penitenciarías federales habían hecho más de 600 redes. Intentos de escape. También proporcionó vivienda al personal de la oficina de prisioneros y a sus familias. Un total de 36 prisioneros. Hicieron 14 intentos de escapes durante los 29 años de existencia de la prisión. De acuerdo a los guardias de la prisión, una vez un convicto llegaba al muelle de Alcatraz, sus primeros pensamientos eran enfocados en cómo escapar. Durante sus 29 años de funcionamiento, la penitenciaría declaró que ningún prisionero logró escapar exitosamente. Un total de 36 prisioneros hicieron 14 intentos de escape. 2 hombres lo intentaron 2 veces. 23 fueron descubiertos. 6 fueron disparados a la cabeza durante el escape. 2 se ahogaron y 5 desaparecidos y presuntamente ahogados. El primer intento fallido de escape fue el 27 de abril de 1936 por Joseph Bowers, a quien le fue asignado el deber de la quema de basura en el incinerario. El intento de escapar durante sus horas laborales, escalando una cerca de alambre al borde de la isla. Cuando fue descubierto en tal acto y rechazó las órdenes del funcionario de prisioneros localizado en la torre de vigilancia, fue disparado. Fue gravemente herido y con la caída de los 15 metros murió. El primer intento de escape en romper la reputación de Alcatraz como la prueba de escape fue hecho el 16 de diciembre de 1937 por Theodore Cole y Ralph Rowe. Durante sus horas de trabajo, en uno de los talleres, cortaron las barras de hierro de las ventanas y se sumergieron en las aguas de la bahía para escapar. Era un día con una gran tormenta, y el agua de la bahía era bastante turbulenta. Como nunca fueron encontrados, fueron declarados por las autoridades de los prisioneros como ahogados, ya que se cree que fueron ahogados en la bahía, y sus cuerpos fueron barridos dentro del mar debido a las corrientes turbulentas de la bahía. El intento de escape más violento ocurrió el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido por 6 prisioneros conllevó a la batalla de Alcatraz, también conocida como Alcatraz Blaustadt en inglés. Fue llevada a cabo por 6 prisioneros: Merhan Coy, Joseph Cresser, Sam Shuckey, Clarence Kearns, Marvin Hoover y Miriam Thompson.
Ellos atrevidamente tomaron el control de la cárcel, se sobrepusieron a los guardias y oficiales, y capturando el cuarto de armas y las llaves de la puerta con el patio recreativo. Su objetivo era escapar desde el bote desde el muelle, pero cuando fallaron en obtener las llaves de la puerta exterior, ellos decidieron luchar. En la pelea que tuvieron, que se las arreglaron para tomar a 2 guardias como rehenes, a quienes eventualmente mataron 2 días después. Impulsados por Shockey y Thompson, Crester disparó a los rehenes a una distancia muy corta. Uno de los guardias, William Miller, sucumbió ante sus lesiones mientras el segundo guardia, Harold Flint, fue asesinado en la cárcel. Aunque Shockey, Thompson y Carnes regresaron a sus celdas, los otros 3, Coe, Crester y Hubbard, persistieron en su pelea. Los marines de Estados Unidos intervinieron para ayudar a los guardias y asesinar a los 3 prisioneros. En esta batalla, aparte de los guardias y los prisioneros asesinados, otros 17 prisioneros, guardias y prisioneros resultaron lesionados. Suckling, Thompson y Carnes fueron enjuiciados por el asesinato de los guardias. Shockey y Thompson, quienes fueron sentenciados a muerte a través de la cámara de gas, la cual fue llevada a cabo en San Quintín en diciembre de 1948. De cualquier forma, Carnes, quien tenía solo 19 años de edad, fue sentenciado a cadena perpetua. No sería hasta el año de 1962 que 3 prisioneros escaparon de esta prisión. Sus nombres, Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin. Antes de comenzar a hablar de su escape perfecto, hablaremos un poco de los 3 criminales. Frank Lee Morris nació en Washington, donde pasó la mayor parte de sus primeros años como allegado en diferentes residencias. A la edad de 13 años, cometió su primer crimen, siendo sucesivamente detenido por muchas otras imputaciones, como posesión de narcóticos y atraco a mano armada. Al cumplir la mayoría de edad, Morris empezó a ser trasladado entre distintas cárceles. Un dato curioso es de que Morris poseía una inteligencia superior al resto, con un cociente intelectual de 133, según la serie televisiva Los Cazadores de Mitos, emitida en Discovery Channel. Se decía que Morris estaba en el 2% más alto. John William Angel, en la década de 1950, comenzó a robar bancos con sus hermanos y fue detenido en 1956. Fueron enviados a la prisión estatal de Florida, la penitenciaria de Atlanta, donde se reunió con Alan West y Frank Morris. Luego fue trasladado a la penitenciaria de Laverton, antes de que se le trasladara a Alcatraz. Clarence Angle nació en Donsville, Georgia, en una familia de 14 hijos, 7 hombres y 7 mujeres. La tuvieron George Robert Angel y Rachel Van Miller Angle. La familia posteriormente se trasladó a Ruskin, Florida. Trabajó como agricultor y obrero, junto con sus otros hermanos. La primera vez que lo sorprendieron a Clarence fue cuando intentó robar en una estación de servicio, con apenas 14 años de edad. En la década de 1950 comenzó a robar bancos con sus hermanos y fue detenido en 1956, cuando intentó asaltar el Banco de Columbia, Alabama. Fueron enviados a la prisión estatal de Florida y luego a la penitenciaria de Atlanta, donde conoció a Allen West y Frank Morris. Más tarde, fue trasladado a la penitenciaria de Laverton, para finalmente ser trasladado a Alcatraz. Clarence era conocido por tener un tatuaje que decía Zona en su muñeca izquierda, uno que decía Nita en la parte superior de su brazo derecho. La fuga. 11 de junio de 1962. Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin llevaron a cabo uno de los escapes más complejos jamás vistos. Detrás de las celdas de los prisioneros, en el bloque B, donde todo fue planeado, había un corredor descuidado de 3 pies, aproximadamente 914, o más o menos son unos 9.144 metros, en lo que se está explicando. Los prisioneros se escaparon por el hormigón que estaba dañado de humedad y salieron por el conducto de ventilación hacia este corredor usando herramientas como una cuchara de metal soldada con plata obtenida de una moneda de 10 centavos y un taladro eléctrico improvisado con el motor de un ventilador robado. El ruido fue disfrazado por acordeones que eran tocados durante la hora de la música, y el progreso fue cubierto por paredes falsas, las cuales, en los oscuros recesos de las celdas, engañaban a los guardias. La ruta de escape fue trazada a través de la ventilación. Los prisioneros retiraron el ventilador y el motor, reemplazándolos con una malla de metal, y dejando espacio suficiente para que un prisionero pudiera entrar. Robaron un cable abrasivo del carburo del silicio del taller de la prisión. Los prisioneros retiraron los remaches de la rejilla. En sus camas, reemplazaron con maniquís hechos de papel maché y pelo que robaron de la barbería. Los fugitivos también construyeron una balsa inflable durante muchas semanas, con más de 50 impermeables robados, los cuales prepararon en lo alto del bloque de las celdas, ocultando a los guardias por medio de hojas que se habían colado sobre los lados. Ellos escaparon a través de la ventilación en el techo y salieron de Alcatraz. La investigación oficial por parte del FBI fue asistida por otro prisionero, Allen West.
quien fue parte del grupo de los fugitivos, pero que fue dejado atrás. La pared falsa de West se mantuvo durmiendo, por la cual la cubrió con cemento, la cual colocó. Cuando Morris y los ángeles aceleraron el escape, West desesperadamente arrancó la pared, pero en el momento en el cual él escapó, sus compañeros ya se habían ido. Artículos pertenecientes de los prisioneros, incluyendo paletas de madera contrapachada y partes de balsas hechas de impermeables, fueron encontrados cerca de la isla Ángel. Las investigaciones del FBI, que se llevó a cabo de 1962 a finales de diciembre de 1979, fue finalmente considerada como cerrada. Los informes oficiales sobre la fuga indican que los prisioneros se ahogaron en las frías aguas de la bahía mientras intentaban tocar tierra firme, haciendo poco posible que pudieran recorrer 1.25 millas que había estado desde tierra firme por las fuertes corrientes del océano y el agua en temperaturas muy frías que alcanzaban desde los 50 a los 55 grados. Sin embargo, había informes que indicaban que había un bote ilegal en la bahía en la noche del escape, que un Chevy fue robado por los 3 hombres en tierra firme, y que habían sido avistamientos con 3 hombres, y que sus amigos y familiares han recibido muchas cartas postales y mensajes no firmados. La madre de los hermanos Angie recibía flores anónimamente cada día de las madres, y 2 grandes e insinuables mujeres fueron reportadas de atender en su funeral después de desaparecer. Una llamada a los oficiales de la oficina de Estados Unidos fue hecha un día antes del escape por un hombre diciendo que él era John Anglin. En 1979, la película del escape de la isla de Alcatraz describe la fuga. Esta película fue protagonizada por Clint Eastwood, Fred Howard y Ackerman como Frank Morris, John Anglin y Clarence Anglin, respectivamente. Alan West fue interpretado por Larry Hankin. El nombre del personaje fue cambiado a Charlie Bones. La película da fuertes indicios de que los hombres lograron tocar tierra firme. Por cierto, esta película se la recomiendo mucho, es muy interesante y la verdad tiene unos momentos muy tensos. Pero más que nada para podernos dar la idea de cómo fue todo el proceso en el que ellos escaparon, el cómo fabricaban las paletas, inclusive cómo fue que hicieron el taladro con el ventilador. Es algo muy interesante y que la verdad es muy recomendable ver. Ahora te estarás preguntando, ¿realmente escaparon o murieron ahogados como muchas personas e investigadores dicen? Aunque hay una carta que comprueba que escaparon, la cual dice así: mi nombre es John Anglin. Escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Tengo 83 años y estoy en mal estado. Tengo cáncer. Sí, todos pudimos escapar esa noche, pero por poco. Si anuncian en TV que iré a prisión por no más de un año y que tendrá atención médica, entonces les escribiré de nuevo, les dejaré saber el lugar exacto donde yo estoy. No es una broma. A pesar de esto, muchos creyeron que fue una falsa carta o que fue escrita por alguna persona fanática de este criminal. Pero, gracias a ellos, cerraron la prisión. Los criminales fueron transferidos a otras prisiones y Alcatraz cerró sus puertas para los criminales y ahora se volvió un museo en San Francisco. Pero, no cabe duda, que ese es un misterio que dejó conmocionado a todo el mundo. La prisión más segura fue burlada por solo 3 criminales, que, gracias a ello, terminaron con la prisión de Alcatraz. Muchas gracias por escucharlo. Buenas noches.